La Junta Departamental de Montevideo aprobó la semana pasada, por 21 votos a favor y 6 en contra, cerrar el registro de plataformas de transporte de pasajeros. A partir de mayo, se pondrá un límite al número de vehículos que trabajan con aplicaciones como Uber o Easy. Esto es similar a lo que ocurre con los taxis. El tope será en este caso de 3.900 coches y, según la Intendencia, se trata de una limitación temporal hasta diciembre. Desde la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones, la ACAU, la noticia genera sensaciones múltiples. Por un lado, los trabajadores están de acuerdo en que es necesaria una regulación. Por el otro, discrepan en el proceder de la Intendencia. A su vez, las propias compañías protestaron por la medida y avisaron que puede acarrear un aumento de costos y de tiempos de espera para el usuario. Uber, por ejemplo, declaró en un comunicado a sus usuarios: los ediles de Montevideo quieren intentar restringir tu derecho a moverte por la ciudad de la forma que te gusta. La empresa lanzó ya una campaña de firmas incluso para revertir la decisión de la Junta. ¿Cómo se ve esta medida? ¿Cuál debería ser el camino a seguir? Vamos a debatirlo esta mañana aquí en Perspectiva. Están para eso en nuestros estudios los ediles Javier Barrios Bove, del Partido Nacional. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Y Martín Nessi, del Frente Amplio. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Buenos días, gracias por el espacio. Gracias a los dos por aceptar esta propuesta de llevar este tema que ha generado polémica también entre los usuarios y estamos hablando de una decisión que tiene que ver con cuestiones de movilidad y que hacen al día a día de los pasajeros también. Así que, Nessi, le comienzo preguntando a usted, ¿por qué la Intendencia termina solicitando a la Junta Departamental de Montevideo limitar, al menos provisoriamente, temporalmente, el número de coches que ofrezcan transporte a través de las apps? ¿Cómo lo justifica? Bien, la Intendencia lo que solicita se ampara reglamentariamente en el artículo 5 del decreto 36.197, que es el decreto que votamos en diciembre de 2016, que regula el funcionamiento de las aplicaciones. En la misiva donde la Intendencia solicita esta suspensión provisoria del registro, nos hace saber que está realizando un estudio de impacto económico para ver cuáles son justamente los impactos que la actividad ha generado en el departamento. Entiende necesario cerrar el registro mientras ese estudio de impacto económico se realiza y a su vez entiende pertinente afinar algunos mecanismos de control, ¿verdad? La realidad marca que los mecanismos de control deben de ser ajustados y la Intendencia entiende que debe tomarse un tiempo para realizar esta tarea. Usted citaba el artículo 5 del decreto 36.197, ¿no? Del 15 de diciembre de 2006, que es el que establece que la comuna podrá limitar la cantidad máxima de vehículos afectados a la prestación del servicio de transporte con las aplicaciones, ¿no? Siempre y cuando tenga el visto bueno de la Junta, como termina sucediendo ahora, en este caso, la semana pasada. Exacto. En este caso, el cierre del registro es provisorio, va del 2 de mayo al 31 de diciembre de este año. Luego de pasado ese periodo se volverá a analizar, en caso de que la Intendencia lo solicite, el cierre nuevamente de ese registro. De lo contrario, automáticamente el registro vuelve a quedar abierto. Edil Barrios Bove, usted ha estado en contra de esta medida, de esta decisión. ¿Por qué? ¿Cómo la justifica? Sí, básicamente porque creemos que, tú lo decías, habían 3.900 permisarios a la fecha que se votó este decreto. Hoy no sabemos, hoy hasta el 2 de mayo se pueden seguir inscribiendo permisarios y no sabemos el número definitivo que va a haber. Pero creemos que en realidad el tema de realizar un estudio es una excusa. El problema real es, como decía el edil Nessi, es un tema de fiscalización. En el propio decreto, en los considerandos, dice que la división transporte le resulta imperioso realizar un mantenimiento del sistema de los permisarios, así como aumentar costos, el control sobre los registros. Y esto tiene que ver porque se estaban, por ejemplo, para ser claros, uno de los requisitos era tener una unipersonal, un monotributista, y para eso hay que tener un número de RUC. Se estaban imponiendo número de RUT de panaderías, de almacenes, de eso, y no se estaban cumpliendo con ese requisito, que era una de las cosas que habíamos votado nosotros en el decreto del 2016, para que todo el mundo tributara y todo el mundo fuera parejo.
Creemos que esto lo único que hace es limitar la competencia. Creemos que hay un grupo de, si bien los hoy choferes agremiados en su momento, en el 2016, pedían que se abriera el registro y que no se pusiera límite, y por eso no se lo pusimos en el 2016, hoy están pidiendo un límite cuando ya están adentro. Yo siempre pongo el ejemplo, es como mañana si el grupo de kiosqueros o almaceneros dijeron, bueno, hay muchos kioscos, hay muchos almacenes, por favor, Intendencia, cierra acá el registro, no haga más habilitaciones y deme un grupo cerrado, un número cerrado para yo poder mantener mi negocio y mi rentabilidad. Creo que esto va además en contra de los usuarios, que es también la otra pata y sobre todo por quien nosotros debemos velar. Edil Nesi, ¿qué dice respecto a los argumentos que manejaba el edil Barrios Bove sobre que en realidad lo que hay de fondo es un tema de problemas que ha traído la instrumentación del decreto reglamentario del transporte a través de las apps, pero sobre todo de fiscalización? Sí, primero en la misiva que nos envía la Intendencia de Montevideo, claramente dice dos cosas. Pide un tiempo para realizar un estudio de impacto económico y reconoce que debe de ajustar controles. Lamentamos que se tome una parte de esa solicitud como válida y que a la otra se le dé la interpretación política que nos resulte más favorable. Nosotros lo dijimos claramente en el inicio. Por un lado, impacto económico, por el otro lado, ajustar algunos controles. A su vez, nosotros lo que vemos es que la Intendencia de Montevideo y el gobierno departamental tiene el deber de regularizar el sistema de transporte, es quien debe garantizar el sistema de transporte público en la ciudad de Montevideo. Cuando generamos este decreto, algo que dijimos desde un primer momento es que probablemente en el andar íbamos a tener que ir modificando algunas cosas porque era una realidad nueva, porque Montevideo era una de las pocas ciudades que estaba reglamentando esta actividad. En el resto de las ciudades en general la dinámica es que actúan sin reglamentación ninguna. Montevideo decidió reglamentar esa realidad que tenía, y en ese marco es necesario realizar un parate para analizar la situación cuál es y ver qué medidas seguir adoptando a futuro. Edil Barrios Bove, ¿no es entonces entendible, como plantea Nesi, que dado el cambio y la magnitud del cambio que significó la regularización de este tipo de transporte, ¿verdad? Y la cantidad de vehículos que hoy en día están dedicados directamente a ese, no era esperable también que se tomara una medida de este tipo y no sirve para frenar y poder tomar entonces los resguardos necesarios, el control necesario, hacer los ajustes y evaluar si no está significando demasiado para el mercado, por ejemplo? Sí, esa sería una teoría la que sostiene la administración, pero yo no quiero ser piedeletrista con el decreto. El decreto que nosotros votamos dice que la asesoría legal del Departamento de Movilidad informa que actualmente se encuentra en curso un estudio a nivel económico impulsado por el Departamento de Movilidad, cuyo objeto son los vehículos afectados al transporte de pasajeros en la modalidad de servicio privado público, remises, taxis, plataformas electrónicas. No dice que es un estudio para mirar el impacto que causaron las plataformas. Dice que viene a realizar un estudio. Es más, con esta relación yo podría, si quiere, pensar mal y decir que es el primer estudio que se está realizando en mucho tiempo. Este estudio no se debió haber realizado antes de votar el decreto del 2016 y ver, bueno, qué realidad existe en Montevideo y cómo va a impactar esto, y para tener razones para votar o no votar, haberlo realizado antes. Yo me baso simplemente en el texto frío de la norma que votamos, no en la intencionalidad, y trato de no darle intencionalidad, simplemente leer el texto. Parecería que nunca se realizó estudio y no habla del impacto que se causó desde el 2016 hasta acá. Entonces yo debo entender que a la hora de votar en el 2016, que fue realmente, ahí sí debíamos tener un estudio para ver cómo iba a impactar, no teníamos ese estudio y poco menos que votamos a ciegas. El oyente se puede estar preguntando, ¿no? De fondo, esto no es una discusión, regulación versus libre mercado, regulación mediante intervención estatal versus libre mercado, ¿lo ven así? Sí, yo lo veo así, yo lo veo un tema de regulación, y que creo que si bien en el transporte público, en las otras áreas como es el ómnibus, como es el taxi, hay una regulación, hay una limitación. Cuando establecimos el decreto del 2016, claramente dijimos que no lo queríamos. Claramente la Junta dijo que no. Dijo que después podría ser
por vía del artículo 5, establecerse, pero en su momento nos dijimos, se van a dar 3.900 chapas, se van a dar 4.000, se van a dar 2.000, se van a dar 1.500. Tampoco dice este estudio qué pasa si, como se decía, hay 3.900 chapas. Si el estudio dice que el número óptimo para Montevideo son 2.000. ¿Cómo vamos a seleccionar esas 2.000 de entre las 3.900? Yo creo que hay sí un debate del libre mercado, de la regulación, y vuelvo a poner en juego a los usuarios que realmente, yo lo tengo que decir, yo creo que el usuario se había visto beneficiado por el cambio, por el ingreso de una nueva modalidad, porque había hecho que todo subiera, los estándares de calidad tiraran un poquito para arriba en lo que era la competencia y lo que era el sistema de transporte metropolitano. Edil Nesi, ¿qué Sí, dice respecto a lo que plantea el edil Barrios Bove? Primero, creemos que el usuario sigue amparado, sigue teniendo la posibilidad de elegir en qué medio de transporte movilizarse. Las aplicaciones no se sacan de circulación, sino que continúan funcionando, por tanto ese derecho al usuario no se le limita. Y sí creemos que está muy bueno que hayan discusiones que se den, que se marquen y que la ciudadanía sepa cuáles son. Tenemos una fracción que nos dice libre mercado y que apuesta al funcionamiento del libre mercado, y nosotros entendemos que el Estado debe de regular este tipo de actividades, entre otras porque entendemos además que el mercado no es libre. El mercado tiene en general dueños con nombre y apellido. Creer en la libertad de mercado hoy, respetamos esa posición, pero realmente creemos que el mercado no ofrece libertades, sino que en general es el más fuerte el que marca las reglas. Y en este caso concretamente del transporte y de estas plataformas, esa ecuación es bastante clara. Hay una empresa mayoritaria muy fuerte, con un gran poderío, que viene queriendo imponer sus reglas, esa es la realidad, y también hay un Estado que entiende que justamente en beneficio de los usuarios y en beneficio de los trabajadores de esas aplicaciones, tú hoy mencionabas al Grupo Aqua, pero hay dos agrupaciones más, Subtrau y Unidos, que estuvieron en la Junta Departamental y que se manifestaron a favor de este límite al registro de aplicaciones. Nosotros entendemos que también la parte de los trabajadores, conjuntamente con la del usuario, debe ser tenida en cuenta. Y por tanto, entre usuarios, trabajadores y la salud de todo el sistema de transporte público en Montevideo, entendemos que la Intendencia debe de regular. Tomando ese aspecto, a ver, Edil Bove, le pregunto, ¿se puede dejar crecer deliberadamente el número de choferes? ¿No es lógico que se proteja, por ejemplo, al taxista de alguna manera, considerando que hay un número limitado de taxis y que pagaron una chapa por eso? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Sí, yo creo que sí, que es lógico que se proteja, y esa discusión la vimos cuando dimos el decreto marco. Y otro de los grandes problemas que hay acá, y en eso comparto con lo del edil Nesi, que el grande se come el chico, es que una de las cosas que nosotros no queríamos que se crearan, al igual que existe en el taxi, que era el tema de las flotas. Hoy las tres asociaciones que pasaron por la Junta Departamental, por la Comisión, nos dicen que el grave problema que ellos tienen es la creación de flotas. Es que una persona, a través de testaferros, tiene más de 2, 3, 4, 5, 10 coches, X cantidad de coches. Eso es una de las cosas que tenemos que revisar. Esas son las cosas que todas las bancadas de la Junta Departamental se han comprometido a revisar para que eso no pase, porque eso era una de las cosas que nosotros queríamos que no pasaran, porque ahí sí deja de jugar el libre mercado y deja de jugar y empiezan a jugar otros factores que distorsionan eso, porque hay nuevamente el grande se come el chico, o el que tiene mayores posibilidades. Pero acá no es el tema de una empresa u otra empresa, o 3 empresas o 4 empresas. Creo que el tema es la posibilidad del usuario. Además, cuando comenzó esta actividad habían 4.800 permisarios. Hoy dijimos, tú mismo dijiste que había 3.900. O sea que al revés, en vez de haber mayor cantidad de permisarios, que uno puede decir, se disparó la cantidad, por eso queremos cerrar el registro, no, la cantidad disminuyó. ¿Por qué? Porque, bueno, el servicio también, las condiciones que nosotros pusimos, fue acotando el número de permisarios. Yo creo, sinceramente, que como en otras actividades que regula la Intendencia, me pongo siempre el otro ejemplo, que es el tema, por ejemplo, de los boliches. Cuando pasaba el tema de la movida, los ruidos, los vecinos pedían por favor que se limitara, y la Intendencia decía, mientras los comerciantes cumplan con las
normas establecidas para la habilitación, puede haber 10 en una misma cuadra y que compiten entre ellos. Ahora, después que lo dejamos competir, después que le damos la habilitación, que es lo que pasa con los choferes, que fueron los que nos pidieron eso, ahora nos piden, bueno, cierren y queremos un grupo reducido para nosotros. Eso es lo que nos entendemos que está mal. Edilnesi, ¿qué dice respecto a eso? Y qué dice también respecto a esta situación que se ha generado, ¿no? Que la denuncian algunos sindicatos de los trabajadores de las aplicaciones, de esto de que hay permisarios, que hay quienes son permisarios, pero que no manejan ellos el auto, por ejemplo, sino que contratan a alguien a quien le piden que abra una empresa, ¿no? Y le pagan un porcentaje de la ganancia. Sí, nosotros creo que esa denuncia, no era lo que se buscaba inicialmente, ¿no? Perdón. Exacto, no, lo que nosotros buscábamos en principio era un negocio más de corte familiar. Eso lo reconocen, y está la vención taquigráfica, lo reconocen los trabajadores en la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental, que ese espíritu se viene cumpliendo. Sí es cierto que nos han hecho llegar una serie de denuncias que nosotros lamentablemente no hemos podido constatar. Las damos por válidas en el entendido que tenemos que confiar en la palabra de las asociaciones, pero al día de hoy no hemos podido constatarlas. Creo que eso es parte de lo que busca este estudio. Respecto a lo otro, Edil hacía mención a diferentes tipos de actividad. Nosotros creemos que la actividad de transporte y la movilidad de los ciudadanos y de las ciudadanas no es una actividad cualquiera, es una actividad muy particular. De hecho, este decreto cuando surge en negociación con todas las bancadas. Creo que eso es algo que hay que rescatarlo y hay que recordarlo. Este decreto de regulación, el 36.197, lo votaron todas las bancadas de la Junta Departamental, y eso, por supuesto, implicó una negociación entre algunas cosas que estaban o que algunos entendíamos que debía estar en el punto de partida, como por ejemplo el límite de coches a estar circulando en el departamento. Otras bancadas entendían que no era así, que de repente había que dejar más atado al libre mercado justamente, y la negociación en ese momento llegó al decreto que finalmente votamos, que por algo también tiene el artículo 5. No lo tiene porque sí, no hay porque sí un artículo que ante solicitud fundada la Intendencia de Montevideo puede solicitar detener o establecer el número máximo de conductores en la ciudad. Es justamente porque entendíamos que el gobierno departamental, sea cual fuera, debería de tener y debe de tener herramientas jurídicas y reglamentarias válidas para salvaguardar la salud de todo el sistema público de transporte. Les propongo hacemos una breve pausa y ya seguimos en este debate, debatiendo a propósito de la nueva normativa que estableció la Junta Departamental de Montevideo y que establece una limitación, por lo menos temporal hasta fin de año, a la cantidad de vehículos que se dediquen a esta actividad. A la vuelta les pregunto, por ejemplo, sobre la postura que toman respecto al comunicado que emitió Uber o la posición que han tenido empresas como Easy y, sobre todo, por los usuarios. Volvemos enseguida. La regulación de las aplicaciones de transporte ha vuelto a la agenda y al debate público y político por estos días. ¿Hay que poner un límite al número de vehículos permitido para Uber o Easy, como aprobó la Junta Departamental de Montevideo la semana pasada? ¿O hay que dejarlo al libre mercado? Hoy aquí en Perspectiva estamos debatiendo sobre este tema con los ediles Martín Nessi, del Frente Amplio, y Javier Barrios Bove, del Partido Nacional. Un aspecto fuerte de esta discusión la jugaron las empresas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, lo que fue el comunicado de Uber, donde dice, recordemos, Uber dice, los ediles de Montevideo quieren intentar restringir tu derecho a moverte por la ciudad de la forma que te gusta. E incluso, después también advirtió en el mismo comunicado que si se concreta la medida, a fin de año habrán sido excluidos más de 3.500 personas de tener una oportunidad de ingreso y se privará a los montevideanos de un auto cuando más lo necesita y a la propia Intendencia, además, de obtener que la propia Intendencia tenga menos recursos por el hecho de hacer establecer este límite, ¿verdad? ¿Qué opinión les merece el comunicado de Uber? ¿Están de acuerdo? ¿Discrepan? Bien, nosotros por nuestra parte vemos que el comunicado de Uber coincide con su historia, coincide con la historia que particularmente ha tenido Uber desde que irrumpió en el departamento. Es decir, Uber entró de una forma bastante poco común,
como se dice vulgarmente, metiendo la pesada, entró con conductas piratas, entró sin respetar las leyes de la ciudad de Montevideo, entró sin respetar los reglamentos de la ciudad de Montevideo y sigue en ese camino. Y a su vez Uber es una empresa que como tal no mira por los usuarios, como dice en ese comunicado, que es inexacto además en algunas informaciones, no mira por los usuarios y no mira tampoco por los propios conductores de aplicaciones que tienen varios problemas con respecto a cómo se relacionan con la aplicación y con respecto a algunas trabas que, por ejemplo, desde el punto de vista tributario y de lo que reciben realmente los trabajadores, le pone esta empresa. A mí realmente no me sorprende. Nosotros tuvimos la posibilidad de decírselo a los directores de Uber o a quienes eran los directores de Uber en Uruguay en ese momento, que la forma en la cual habían entrado era totalmente desafortunada, que era pasando por arriba las instituciones del país, pasando por arriba a los ciudadanos y las ciudadanas de Montevideo, y este comunicado va en ese mismo sentido. Creemos que es un comunicado que además escapa a lo que ha sido el espíritu de la discusión de este tema, tanto entre las diferentes bancadas políticas como con los trabajadores, inclusive como con los trabajadores de otras ramas. Ha sido siempre un intercambio bueno, con respeto, con argumentos, defendiendo cada uno sus posiciones, pero en el caso de esta empresa ha tomado otro rumbo y sale en una actitud realmente patoteril. Leo otro pasaje del comunicado. Dice, bueno, con la medida desolla a miles de montevideanos que quieren ser parte de la movilidad compartida, además de romper una promesa. Rompe la promesa que se le hizo a los montevideanos cuando se aprobó la regulación en beneficio de intereses especiales que no quieren un futuro de oportunidades equitativas. Así se continúa diciendo la misiva. Edil Barrios Bove, ¿qué opina usted de la actitud de Uber y también los planteos que ha hecho la otra empresa, Easy, ¿no? Yo creo que, a ver, como decía el Nesi, es un comunicado bien al estilo Uber. Yo cuando tomé conocimiento del mismo, además creo que fue extemporáneo, porque cuando lo envió Uber a sus consumidores, a sus usuarios, nosotros ya habíamos votado el decreto, así que creo que tampoco tenía mucha utilidad el envío de eso. Me parece que lo único rescatable, si hay algo rescatable de él, es la parte que se refiere a la regulación de la competencia, a la normativa y al fallo de la Comisión de Regulación de la Competencia, que es lo único que rescataría. Pero realmente no es nuestro estilo, no es nuestra forma, es el estilo Uber, que bueno, que se ha movido así, no solo en Uruguay, sino en la mayor parte de los países donde ha ingresado. ¿Y qué pasa con los pasajeros? Porque eso es otro, tanto Uber como Easy apuntan a eso, ¿no? ¿Se lo está afectando realmente al pasajero, como sostienen estas empresas de alguna manera, por el hecho de que se va a incrementar el precio del transporte a través de las apps? ¿O tomando una medida de este tipo se está terminando protegiendo al pasajero, se termina protegiendo al pasajero? A ver, yo creo que el pasajero corre riesgos el usuario y la calidad del servicio, porque si tú tenés un nicho de mercado cerrado, como que te podés llegar hasta lo que se dice vulgarmente a chanchar. Yo creo que los servicios, la calidad de los servicios, la irrupción de las aplicaciones en Montevideo, y sobre todo luego de que se habían regulado, había mejorado el servicio en otro sistema de transporte, había regulado el tema de la puntualidad, del trato, de los coches, de la forma de dirigirse al pasajero, de la amabilidad, todas esas cosas. Hoy, si tenés un mercado cerrado, eso puede decir, bueno, y si igual van a tener que usarme o no usarme, eso puede ser. Y si después, como se decía, yo me refería al considerando de la resolución que se aprobó, terminó siendo decreto, se hace una depuración del registro y baja la cantidad de permisarios, eso implementa indefectiblemente va contra el tema de oferta y demanda, y obviamente muy probablemente, sobre todo en la empresa Uber, que tiene una tarifa dinámica, aumenten las tarifas. Por eso que yo decía hoy que esto también va en detrimento del usuario y de la libertad de decir, bueno, ¿en qué viajo? ¿En qué sistema de transporte viajo que se me sea más cómodo, me sea más rápido y me sea más en definitiva más útil para lograr el resultado que persigo? Edil Nesi, ¿afecta o no afecta al usuario? Yo creo que al usuario lo que lo afectaría es la falta de controles, y creo que es parte de lo que este cierre
preventivo del registro busca generar mayores controles. Creo que las políticas tarifarias que aplican una y otra empresa son diversas y que corresponderá a justamente eso, a las políticas tarifarias que tiene cada una de las empresas. Creo que lo que no pueden las empresas es responsabilizar a la regulación por los precios que ellos mismos definen, porque de lo contrario no se explicaría cómo una empresa puede trabajar con tarifas por kilómetros más bajas y otra trabaja con tarifas por kilómetro más elevada. Creo que ahí esa discusión por lo menos se cierra con ese claro ejemplo. Una de las empresas ofrece una tarifa bastante menor que la otra. Respecto a los comunicados, hubieron 3 comunicados en realidad con respecto a esto. Uno fue el de la empresa Uber, otro fue el de la empresa Easy, que si bien también defiende sus derechos, obviamente lo hace desde otro lugar, desde un lugar mucho más respetuoso y con fundamentos. Y hubo un comunicado de Utrado, que es también una de las asociaciones de conductores, donde justamente destaca el carácter democrático de esta resolución, rechaza el planteo realizado por la empresa Uber y pone de manifiesto también una serie de situaciones que los trabajadores tienen que afrontar. Y creo también que, en definitiva, la seguridad de los trabajadores en un ámbito como el transporte es la seguridad del usuario. Nosotros tenemos que tener en el transporte, en todas las áreas, pero en el transporte particularmente, usuarios que gocen de buena salud, tanto física como mental, usuarios que gocen trabajadores que gocen de buenas condiciones de trabajo, y eso obviamente está relacionado en forma directa con el servicio que se le brinda al usuario. Yo creo que esta medida, que vuelvo a decir es preventiva y hasta el 31 de diciembre, no afecta al servicio. Tenemos que ir cerrando. Les pido sus últimos comentarios finales ya por aquello que les haya quedado por decir, por argumentar, pero además consultándoles, a ver, esto es una medida temporal y todo hace prever que el transporte de las apps tiene mucho futuro por delante. ¿Qué se imaginan que puede llegar a pasar? ¿Qué otros cambios están previendo que deberían considerarse o no? ¿O qué modificaciones hay que hacer a la actual normativa entonces? Yo creo que me retrotraigo un segundo a la respuesta de la Edilnesi. Yo creo que el problema acá es que la Intendencia tiene que cerrar temporariamente los permisos para realizar controles. Y creo que lo que ha fallado en la Intendencia ha sido los controles, como fallan en tantas otras cosas. Y creo que ahí es donde radica el problema. Para controlar que los conductores realicen la cantidad de horas que tienen que hacer, no se necesita cerrar el registro. Para ver que estén los vehículos en condiciones, no se necesita cerrar el registro. Para ver que no conduzcan más de la cantidad de horas que tienen permitidos, ni ellos, ni lo del transporte público, ni lo de los taxis, ni los remises, no se necesita cerrar los registros. Lo que se necesita es una buena fiscalización y una buena inspección, que era también lo que nos pedían los choferes y las asociaciones de choferes, que dicen, mirá, el punto de control es uno solo, es 3 cruces, toda la gente lo sabe, ya sabe cómo evitarlo. Entonces, es como si no sé, viene el 24 de agosto, hay que hacer control de espirometría, entonces no damos libretas de conducir porque ese día vamos a realizar controles. Yo creo que para realizar los controles no debemos cerrar los registros, y esa es mi posición. Y en cuanto a que es temporal, sí, es temporal porque acá dice un plazo de tiempo. Ahora nada impide que antes de fin de año venga otro registro que diga no hemos culminado con otro proyecto de decreto que diga no hemos terminado con los controles o con el estudio que estamos realizando, y lo queremos por 6 meses más o por X cantidad de más de tiempo. Por eso yo creo que ha habido, lo que denota ese decreto es que ha habido una gran falla de la Intendencia en materia de controles, y que para eso nos está pidiendo este plazo, y por eso queremos nosotros que no se debía haber votado y no lo votamos. Edilnesi. Bien, yo creo con respecto a eso que es difícil tener la bola de cristal y saber exactamente lo que va a pasar. El posible escenario que planteaba el edil es uno de los posibles escenarios. Nosotros creemos que la Intendencia va a terminar estos estudios en tiempo y forma, y en base a eso sí podrán pasar 2 cosas. La Intendencia podrá volver a pedir una anuencia a la Junta Departamental porque el estudio marca que la cantidad de coches es suficiente y de seguirlo aumentando corre peligro el sistema, o puede dejar abierto nuevamente ese registro. Yo creo que lo importante en todo esto
es primero que este tema abre toda una discusión que es cómo la tecnología está y cómo algunas empresas se están gobernando directamente el mundo del trabajo y cómo están yendo también en contra del mismo, inclusive en algunos casos restando puestos de trabajo. No es este caso puntual, pero creo que este caso es un paradigma que abre la discusión, me parece que al Uruguay como Estado, de qué debe hacer en el futuro ante estas situaciones. Y creo que en eso lo importante también es que la población tenga claro cuáles son las dos grandes visiones que tenemos, por lo menos en el Uruguay y en el mundo político, referente a qué postura se debe de asumir. El edil lo decía con total respeto, hay una postura que va al libre mercado. Nosotros volvemos a decir, creemos que el mercado no es libre, creemos que tiene dueños que en general tienen nombre y apellido, y creemos que es necesaria la regulación del Estado en ciertas áreas. Y concretamente en el Uruguay, además con la historia que tiene el Uruguay, con la historia que tiene el Estado uruguayo, nos parece totalmente necesario mantener esa fortaleza que el Estado uruguayo históricamente ha tenido, salvo en algunos periodos históricos, mantener esa fortaleza y regular en favor de los ciudadanos, en favor de los usuarios en este caso y en favor también de los trabajadores. Martín Nessi, edil del Frente Amplio en Montevideo, Javier Barrios Bove, edil del Partido Nacional también en Montevideo. Muchas gracias a los dos por aceptar este debate y por compartir sus puntos de vista. Los agradecidos somos nosotros, muchas gracias. Agradecemos a ustedes y quería destacar siempre el nivel con el cual damos los debates con el edil Barrios. Me decían fuera de micrófono que sí, que las juntas se llevan bien, se llevan muy bien. Tenemos nuestros picaditos, pero con respeto. Sí, tal cual. Bueno, que pasen muy bien, gracias. Gracias a ustedes.